La comandante Mara Ortiz descubrió al principio por qué el casco de su rover crujió en silencio, y aquello es lo único que los acantilados permiten, que un sonido sea requiem y señal a la vez. El planeta respiraba pólvora y arena, las estrellas, lejos, miraban con lentes fríos. Ella bajó de la cápsula con pasos diseñados para no asustar lo que pudiera estar escondido, y la gravedad la trató como a una penitente, lenta y segura. En el paisaje había restos del imperio, torres caídas, banderas carbonizadas que todavía se pegan en las manos cuando uno las recoge. La guerra no es un rumor aquí, es un mapa hecho de huesos de ciudades. La criatura estaba semioculta bajo una bóveda de metal plegado, sus ojos como astillas de hielo que habían visto un sol que no volvería. La herida era una garganta abierta de luz negra, algo la había marcado con precisión, buscando un órgano, buscando la sangre que las máquinas clasifican como recursos. La comandante observó, y su entrenamiento contó historias de amenazas y protocolos, pero el mundo no siempre hace fácil elegir entre armas y compasión. Sus botas levantaron una nube que olía a cobre y a memoria humana, a la casa que dejó en otra galaxia. Ella no esperó a las órdenes. La criatura respiró a intervalos que parecían medir el tiempo de una historia que no quería terminar. Un movimiento del cuerpo, una alarma en la estación de su pecho, y Mara supo que la esperanza no es solamente humana, también es un instinto. La oscuridad que les había perseguido hasta este planeta había hecho su trabajo, dejó heridas que supuraban silencios. La comandante retiró su casco y con la piel descubierta sintió la niebla. Fue entonces cuando escuchó, por primera vez desde la caída, un sonido que no era muerte, un latido débil pero persistente, como si una canción vieja intentara aprender a respirar de nuevo. La criatura tenía marcas que no se parecían a las del imperio, sino a un lenguaje de runas vivas. No eran símbolos de una flota ni de una bandera de guerra, parecían nombres tatuados en carne. Mara tocó la punta de una de esas runas y sintió fríos que le recordaron el borde de una trompeta que toca una misa por los caídos. En su espalda, bajo la armadura y la suciedad de campaña, llevaba un medallón con una foto de un niño que ya no tendría tiempo. Ella pensó en esa cara y la memoria la obligó a ser lenta. La noche planetaria comprimió los sonidos. A lo lejos, un crujido mecánico anunció que las patrullas del imperio todavía recorrían las ruinas con apetito. Cada sombra se perfilaba como una decisión. Mara sabía que ayudar a la criatura era poner una marca en su propia espalda, saberse visible es un riesgo cuando los cazadores pueblan el cielo. Pero la vista del ser herido le recordó algo que jamás se enseña en los manuales: la humanidad no es una estrategia, es una elección permanente. Ella sostuvo su pecho y recordó una voz de niño que ya no estaba. Una canción que aprendió en la tierra, ahora solo una cuerda rota en su memoria. Las ruedas del rover volvieron a encenderse para recogerse y marchar, pero la comandante se quedó. El silencio se rompió como vidrio. La primera frase poética del ciclo apareció como un latido entre párrafos: la noche aprendió a contar las heridas. Su unidad pasaba a veces por la proximidad de la bóveda, y nadie había informado sobre la criatura. En el informe, en realidad, todo lo que había era un rectángulo de coordenadas y la palabra anomalía. Gobierno, flota, la gran maquinaria del imperio que nombraba y borraba. Ella tuvo que elegir. La curiosidad militar se mezcla con la curiosidad humana hasta volverse indistinguible. Lo que empezó como deber se transformó en urgencia de cuidar. Se inclinó con una mezcla de respeto y prisa. No hablaba, porque la criatura no respondía al lenguaje y porque la presencia humana es verbo suficiente en un lugar donde las palabras han sido afiladas en trincheras. La comandante limpió la herida con manos que ya no temblaban mucho, había practicado suturas en simuladores, había cosido heridas de la tripulación en la oscuridad del cosmos. La criatura gimió en una música sin melodía, un dolor que era también un mensaje. Mara dejó caer una manta térmica sobre los hombros del ser y la luz del casco pintó de cobre su frente. El planeta no perdona indecisiones. Una sombra cruzó la llanura, una patrulla del imperio con sensores que ya habían olido la anomalía.
Mara sintió la sangre moverse con la frialdad de un capitán que conoce sus propias pérdidas. Si los cazadores llegaban y encontraban a la criatura, la etiqueta sería simple: error, amenaza neutralizada. Si encontraban a un humano que la protegía, la sentencia sería otra: traición. No hay palabras para decir cuánto pesa la decisión cuando la historia te mira. La comandante pensó en la promesa que una vez hizo a una esposa que había dejado en la tierra. Pensó en un piano distante, en la manera en que una canción puede quedarse pegada al paladar de la memoria, y esa canción le dijo que los humanos no rezan, actúan. Un pulso atravesó su cuerpo. La elección se volvió latido. La patrulla se acercó, su ruido era como un resto de tren en otra vida. Mara escondió a la criatura debajo de su propia sombra y dejó que el metal se tragara su respiración. Cuando un dron de reconocimiento pasó y lanzó un haz de luz, su presencia no fue anulada. Los sensores registraron calor, masa, vida. No hubo tiempo para dudas. La sombra de la comandante se alargó como un juramento sobre la arena. Ella gritó sin voz para la criatura que no podía responder. Sus manos, firmes y delicadas al mismo tiempo, trabajaron para ocultar la vida que tenía ante sí. Mientras el dron giraba y volvía a su órbita, la comandante pensó que había una línea delgada entre el deber y la misericordia, y que caminar sobre ella era aprender a sostener la respiración. El peligro olía a metal caliente. La patrulla no se detuvo, siguió su curso, ignorante o indiferente, y el eco de su paso quedó como un recordatorio: la guerra sigue, aunque alguien decida pausar para sanar. Mara no preguntó si estaba bien, solo hizo lo que siempre ha hecho la gente cuando queda poco: ofreció el calor de su cuerpo como defensa. Sus manos se convirtieron en refugio. La segunda frase poética: el silencio se desnudó y mostró sus cicatrices. La criatura, a la que Mara decidió llamar Nila en su mente, porque la palabra nombrada en sueños siempre ayuda a sostener la humanidad, tenía una anatomía que hablaba de ecos marinos y cielo metálico. Su piel reflejaba la aurora del planeta, y cuando respiraba, pequeñas bioluminiscencias titilaban a la manera de luciérnagas en una ciudad en ruinas. Era una especie no catalogada por el imperio, ni por las bibliotecas que aún sobrevivían en discos. Lo que vio Mara no era alienígena como lo describen los manuales, no había ojos vacíos ni hostilidad obvia, había una mirada que buscaba un lugar donde dejarse curar. Las zonas médicas improvisadas del rover comenzaron a arder a una nueva rutina. El resto del pelotón creía que Mara había ido a investigar una anomalía científica, no sabían que la anomalía respiraba y recordaba el canto de las olas. Ella ordenó silencio y protección con gestos precisos, su rango obligaba, pero su decisión venía desde un sitio más antiguo que los uniformes. En esa noche, la comandante asumió una doble función: líder de guerra y guardiana de una criatura que podía cambiar la historia. Eso podría sonar grandilocuente en otra galaxia, pero aquí era un hecho práctico: si el imperio aprendía su existencia, la respuesta sería extinción o explotación. Mara estudió a Nila como quien lee una partitura rota. En los pliegues de su piel había nombres que no eran legibles con instrumentos humanos, parecían constelaciones vivas que contaban historias de rutas estelares. Ella trajo un sensor y la máquina susurró códigos que no condecían con ninguna base. Las lecturas eran hermosas y peligrosas: la criatura almacenaba microbiomas desconocidos, tejidos que podrían fortalecer o destruir sistemas biológicos si se manipulaban sin cuidado. El conocimiento convertido en disparo es siempre un riesgo. Ella recordó la bandera que ardió en el patio de su infancia, un símbolo que se hizo ceniza cuando las guerras llamaron por reclutas y pérdidas. La memoria le trajo a la superficie el sabor de la tortilla de su madre, la risa de un hermano que ya no contestaba la radio. La promesa de proteger algo que no era humano le pesó de una manera que ninguna armadura podía sostener. Fue una carga dulce. El pelotón se mantuvo inquieto, con miradas que iban desde la sospecha hasta la curiosidad verdadera. Algunos querían el crédito de haber descubierto una nueva forma de vida para avanzarse en rangos, otros simplemente querían la seguridad.
Mara resolvió dividir su tiempo entre curar y ocultar, y enseñar a aquellos que permanecían fieles a la idea de que hay cosas por las que vale la pena morir pero también por las que vale la pena vivir. La criatura tenía memoria. En un momento, Mara encontró un objeto colgando en su tejido como si fuera un talismán, una piedra pequeña con inscripciones que no correspondían a ningún alfabeto que ella conociera. Cuando la sostuvo en la luz, notó que la piedra guardaba un brillo que parecía contener una nota de música. Era tan humano como un recuerdo de casa. Los recuerdos no conocen fronteras, se cuelgan en cosas y en cuerpos, y la piedra era un puente. Mara tuvo la convicción súbita de que proteger esta vida era proteger historias. La determinación se ancló en su pecho como un yunque de acero. Las fuerzas del imperio no eran únicamente máquinas, eran sistemas de pensamiento que convertían lo desconocido en página de poder. Si Nila tenía un secreto, ellos lo transformarían en arma. Mara no podía permitirlo. Ella diseñó una cubierta para la criatura, un refugio bajo la nave donde las luces se apagaban y los sensores daban lecturas erráticas para cualquier escáner. Dentro, el silencio era una cúpula de cuidado. Lo más importante era que Nila conociera el contacto humano sin miedo. Mara le puso la mano en la frente y dejó que la calidez hiciera su trabajo. La noche que vino después de 1000 vigilancia, Mara se sentó sola en la cubierta del rover. Miró las estrellas y pensó en la tierra, en el niño de la foto de su medallón que persiste en su memoria. Ella pensó en aquel piano que alguien tocó una vez en una sala familiar y en cómo una nota puede sobrevivir a los escombros de la vida. La promesa no es para quien da las órdenes, es para quien mantiene la fidelidad con la memoria. La tercera frase poética, la memoria se ofreció en silencio como lente antigua. La base de operaciones recibió noticias de actividad imperial en una órbita lejana, esto era más que una caza rutinaria. Un comandante del imperio había visto algo en las lecturas y había pedido permiso para bajar buscadores. La posibilidad de que vinieran en masa obligó a Mara a acelerar cada paso. Ella improvisó una red de señuelos y rutas falsas. Para esconder a Nila ofreció a la patrulla fragmentos de metal calentado que imitaban señales de vida humana. La estrategia funcionó por un tiempo. Los perseguidores derraparon y siguieron presuntas pistas hacia un falso depósito de recursos. Pero el problema con las mentiras es que exigen más mentiras. La red de Covers necesitó recursos humanos y combustible, y cada desvío recordaba la verdad, estaban en guerra, y la guerra reclama más que cuerpos, reclama la continuidad de quienes se pueden alinear detrás de una causa. Mara aprendió rápido que el imperio no busca solo posesiones materiales, su hambre es la capacidad de nombrar y poseer el futuro. En los días que siguieron, Mara estudió a Nila con un ardor que no es científico, sino humano, el ardor de quien busca entender para proteger. Había pequeñas costumbres en la criatura, inclinaciones de cabeza al amanecer, un gesto con las manos que parecía recordar el contacto con agua, una canción que salía como vibración cuando dormía. El gesto de tocar su talismán, como si estuviera llamando a un nombre, estremeció a la comandante. En su propia memoria surgió el eco del llanto de su madre, cuando la guerra tomó a su hermano. No todo lo que hace a la gente es estrategia, algunas cosas son ADN emocional. Mara empezó a enseñar a su equipo a mirar diferente. No les habló de discursos heroicos por radio, les mostró la vida que había ante ellos y cómo esconderla. Los que se unieron a su causa lo hicieron con reticencia y con ternura. La unidad aprendió pequeños rituales, alguien tocaba el piano imaginario cada mañana, otro limpiaba la cubierta de Nila con manos temblorosas que aprendieron a no huir de la fragilidad. La vida se volvió acto de cuidado. El código del imperio decía que no se debía fraternizar con lo desconocido, el código de Mara dijo otra cosa, que a veces, la humanidad se mide por las manos que curan. Una vez, durante una patrulla nocturna, un soldado joven encontró una foto vieja de Mara dentro de su casco. Era la imagen de un niño sonriendo con una flor en la mano. El chico la miró y algo cambió. La fotografía se convirtió en un talismán compartido.
una promesa silenciosa de que la raza humana que representaban no estaba muerta. En un mundo que espera que los sobrevivientes se vuelvan monstruos para sobrevivir, este acto fue un desafío. La cuarta frase poética, una canción olvidada, iluminó los rincones donde la memoria huía. Los días se acumularon y con ellos la presión. El Imperio envió un destructor menor a revisar las coordenadas. Su llegada fue señalada por un corte en el cielo, una sombra con bordes afilados. Las dramáticas redes de sensores de la flota buscaban cualquier irregularidad que pudiera convertirse en un activo. Para Mara, cada aproximación del destructor era una posibilidad de que la verdad saliera a la luz y que el mundo volviera a un lugar donde los nombres se convierten en terrenos a conquistar. Ella organizó una defensa que se basaba más en ingenio que en poder, minas de humo que alteraban patrones térmicos, reflectores que confundían sensores, distracciones suficientes para que el destructor recalculase su prioridad. Pero la máquina imperial no siente la belleza del engaño humano, solamente recalcula. El núcleo de la lucha fue psicológico, si podían convencer a la flota de que este mundo ya había sido saqueado y que no había recursos valiosos, quizás podrían ganar tiempo. Nila empeoró durante la noche que la flota pasó por la órbita superior, como si sintiera en su carne el olor del metal en el espacio. La herida se negó a cerrar, alguna toxina se alimentaba de su sangre. Mara trabajó sin descanso, aplicó antibióticos improvisados, extrajo fragmentos con una precisión que solo la urgencia puede enseñar. A cada procedimiento, la criatura supo que la mano humana era un puente más que una amenaza. Ella, en su lenguaje de gestos y músicas, respondió con una confianza que desarmó a los más duros del pelotón. El Imperio redujo su presencia, pero no su intriga. Un equipo de reconocimiento archivó evidencia en satélites y, desde la distancia, alguien empezó a trazar la posibilidad de captura. Para Mara hubo días de tensión donde cada sonido se interpretaba como alarma. Su gente comenzó a murmurar, algunos pensaban que debían sacar a Nila y entregarla a un lab en una colonia lejana, donde sería estudiada con guantes fríos. Otros, los menos, preferían arriesgarse y luchar por lo que la comandante declaró sagrado. La división abrió heridas más profundas que las físicas. Ella, que había perdido mucho, tuvo que forjar un plan que mezclara defensa y escape. Su estrategia final se volvió casi mística en su simplicidad. Si no podían esconder a Nila del Imperio, entonces debían moverla hacia un lugar que la flota no revisaría. Mara escogió un desierto magnético, una planicie donde los sensores se vuelven locos y el suelo parece cantar interferencias. No era perfecto, pero era un lugar donde la tecnología imperial se tambalea. Los preparativos exigieron sacrificios. Los motores del rover se congelaron en el trayecto, hubo que dejar equipo que alimentaba la base, y con cada unidad abandonada se perdía una parte de la seguridad. Marinos que habían confiado en las rutas ahora eran relegados a actuar como mensajeros. Algunos no sobrevivieron a la primera semana de la operación, murieron por una escaramuza menor, por una mina olvidada, por la fatiga que hace que las manos fallen. Cada pérdida dejó una estela fría. Mara recordó la manera en que su hijo le había tirado de la manga una tarde, su voz era una luz que no supo apagar. Ella había prometido volver. La promesa se transformó en un juramento, si no podía llevar a Nila a salvo, su nombre quedaría manchado para siempre por la cruz de la inacción. La comandante se mantuvo despierta muchas noches pensando en decisiones que no parecían tener retorno. La necesidad de proteger fue una llama que consumía, pero también una brújula que no mentía. Durante el traslado a través del desierto magnético, un destacamento imperial los alcanzó. No fueron muchos, pero su tecnología rompía radios y sistemas de navegación. La emboscada no fue un fracaso en cuanto a número, pero sí en cuanto a impacto, el ruido de las armas rompió el aire y la carne humana volvió a cantar con un tono que Mara conocía demasiado bien. En la confusión, Nila fue alcanzada por múltiples fragmentos. La comandante vio la sangre alienígena derramarse con la misma gravedad que la humana. La anatomía se volvió irrelevante en el momento en que la vida se tambalea.
La batalla se convirtió en una coreografía de decisiones rápidas. Un miembro del equipo, una joven llamada Ana, se lanzó para cubrir la evacuación con una valentía que parecía improvisada pero surgida de algo profundo. La idea de que proteger a los indefensos es un deber humano que no requiere permiso. Ella disparó contra los atacantes, y su rostro quedó en la memoria de Mara como un relámpago. Ana cayó bajo la lluvia de metralla. La vida que se fue dejó un pañuelo de polvo. La quinta frase poética, las manos que dieron todo quedaron marcadas por polvo de promesa. El sacrificio de Ana permitió que el resto huyera, pero el precio fue alto. La pérdida acentuó el temor en la unidad, y algunos comenzaron a cuestionar abiertamente a su comandante. Las dudas se volvieron cuchillas. Mara sintió en su pecho la misma punzada que sintió la noche en que perdió a su hermano. La culpa comenzó a estirarse como una sombra larga. Ella sabía que la guerra enseña que los sacrificios son moneda corriente, pero también que no se pueden gastar sin sentido. En la estación improvisada del desierto magnético, la curación fue un acto comunitario que incluyó plegarias pequeñas, toques improvisados y la única medicina que sobrevive a todo mal, la compañía. Nila, en su agonía, mostró signos de memoria humana. En un momento, con un latido que parecía salir desde el fondo de la tierra, ella produjo un sonido que parecía una nota de piano. Fue un eco directo a la infancia de Mara. La memoria de aquel teclado se filtró por las rendijas del dolor y transformó la habitación. Nadie habló, la música sostuvo lo que quedaba del ánimo. Mara se arriesgó a usar una tecnología que no estaba en el manual, una interfase de curación experimental sacada de un laboratorio de rescates. La interfase prometía acelerar la regeneración a través de impulsos biolumínicos. Era arriesgada, había un 30% de probabilidad de rechazo. Pero el tiempo se acababa y, si no lo intentaban, la criatura moriría lentamente bajo la herida que la carcomía. Mara activó el equipo y puso su mano sobre Nila. La máquina comenzó a soñar en tonos de azul. Hubo un momento, breve e inmenso, en que Mara pensó que tal vez no estaba tratando de salvar solo una criatura, quizá estaba intentando salvar la idea de que los humanos aún podían sorprender a la historia. El riesgo fue tomado en nombre de un ideal, que el valor humano no se mide por la capacidad de destruir, sino por la capacidad de sostener. La interfase chisporroteó, y la piel de Nila empezó a cerrarse como si una costura que alguien tejiera con paciencia actuara. Pero el proceso no fue limpio. La radiación biolumínica dejó rastros que el Imperio podría reconocer a distancia si buscaban patrones de curación inusuales. La sexta frase poética, el curar a tientas se volvió un acto de fe con manos manchadas de tierra. La tregua que siguió fue tensa y breve. El destructor imperial recalculó prioridades, sus sensores detectaron anomalías, y un dron supremo pasó más bajo de lo esperado, buscando indicios de vida alienígena. Mara decidió que necesitaban moverse a un lugar más seguro, una cúpula subterránea donde los antiguos colonos habían almacenado semillas y recuerdos. La cúpula era un almacén de cosas humanas, un pequeño arca. Allí, entre reliquias, la criatura podría aprender música, palabras y la manera en que los humanos se tocan sin dañarse. El éxodo hasta la cúpula se realizó con sigilo y con miedo. Cada paso a la vista del enemigo era una condena. Pero el grupo, pequeñamente unido por la imagen del medallón y por la memoria del piano, logró llegar. Dentro de la cúpula había paredes con pinturas, una radio antigua, una caja de partituras enrolladas. La palabra hogar se coló en la garganta de Mara como una verdad que no se pronuncia. Por primera vez en mucho tiempo, la misión dejó de ser una orden y se volvió una elección compartida. En la oscuridad de la cúpula, Nila empezó a mostrar otra faceta. Cuando la luz era baja, sus bioluminiscencias imitaban las notas de una canción que se parecía a la que Mara recordaba. La comandanta sintió que la música era un puente entre especies. Esa madrugada el equipo reafirmó su juramento en silencio. Si el Imperio venía a tomar la cúpula, no sería fácil. Prepararon barricadas, trampas y señales de dispersión.
La humanidad se estaba transformando en una muralla de afectos. La séptima frase poética, en la penumbra, la esperanza aprendió el ritmo del latido compartido. La tensión creció porque la información circula en el universo como el agua, busca las grietas. Alguien perdió el miedo a hablar. Un mensajero de la flota contactó a una facción local con promesas de recompensa. El imperio también ofrecía perdones a quienes entregaran información. La traición se convirtió en posibilidad tangible, el miedo es fertilizante para el rencor. Mara tuvo que enfrentarse no solo a la flota sino a la fragilidad humana dentro de su grupo. Ella decidió entonces lo impensable, abrir un corredor para evacuar a los más débiles y dejar a los soldados más fuertes para sostener la defensa. La decisión partió algo dentro del equipo, pero también mostró su firmeza. En la noche de la evacuación hubo errores. Un vehículo explotó por una mina que nadie había previsto. Entre el humo, Mara perdió a otro de los suyos. La culpa le mordía la garganta como un animal hambriento. Cada pérdida era un recordatorio de que las historias que la gente cuenta en los patios sobre heroísmo tienen el calor amargo del sacrificio. La octava frase poética, las pérdidas se volvieron antorchas que iluminaban el camino que no querían tomar. La flota imperial decidió pisar el planeta con fuerza. Una división de cazas y corbetas descendió con la intención de neutralizar lo que el centro consideraba una amenaza emergente. Mara y su gente no estaban equipados para enfrentarse a navíos, solo podían ofrecer ingenio humano y una determinación que se había convertido en escudo. Pero algo más había ocurrido, Nila mostró una respuesta que ninguno de ellos había previsto. Su cuerpo, en cuya piel habían brotado patrones de luz desde la interfase, empezó a emitir pulsos que alteraban la conducta de las máquinas. La interfase había hecho más que curar, había creado un lenguaje entre biología y tecnología, algo que no estaba previsto en los manuals del Imperio. Las naves empezaron a recibir interferencias, sus sistemas de puntería fallaban y comunicaciones se fragmentaban en ecos de notas que sonaban como música. La bioluminiscencia de Nila se convirtió en una brújula que reescribía señales electrónicas en melodías. En la maniobra de guerra, la belleza se transformó en arma. Mara comprendió en un instante que lo que tenían no era solo una criatura a proteger, sino una nueva forma de resistencia. Un puente entre lo orgánico y lo mecánico que el imperio jamás consideró porque no esperaba que la sustancia y la canción se pudieran mezclar. Si Nila conseguía sincronizar su pulso con la de las máquinas cercanas, podrían desactivar las armas de un destructor y convertir su poder en silencio. El plan que surgió de esa revelación fue arriesgado y perfecto en su desesperación. Reunieron la poca artillería que tenían y dispusieron señuelos que dirigirían a los cazas hacia patrones de interferencia que Nila podría amplificar. La idea era clara: atraer, desorganizar y neutralizar. La batalla que vino fue una coreografía de sonidos y luz. Las naves, acostumbradas a patrones lógicos, no pudieron leer la melodía que alteraba su software. Explosiones ocurrieron pero no siempre de la manera esperada, armas se desactivaron internamente por un error que parecía un verso. Los cazas se estrellaron en secuencias que se asemejaban a ojos que se cerraban. La ira de Mara no era ciega, era ardiente en su determinación. Ella lideró el asalto final hacia un puesto de mando imperial que se había acoplado en la cima de una torre antigua. Su objetivo no era destruir por destrucción, sino recuperar registros y pruebas de que el imperio planeaba experimentos con formas de vida. Si podían exponer la verdad, el centro de poder perdería su carta de legitimidad. La marcha hacia la torre fue una procesión de polvo y luz, con Nila a paso acompasado, su bioluminiscencia pintando el cielo en compases. En la cima, la defensa imperial se enfrentó a una furia que era tanto humana como algo nuevo. La lucha fue feroz y breve, los defensores no esperaban que un grupo tan pequeño tuviera el tipo de sincronía que demostraron. Nila, conectada a través de paneles improvisados, sincronizó una descarga que hizo que las cámaras dejaran de grabar y que los archivos se volvieran ilegibles, pero no todos. Algunos registros se pudieron recuperar.
Entre papeles y datos, la verdad apareció en imágenes que mostraban experimentos, pruebas y la frialdad de quienes piensan que poseen el derecho a poseer vidas. La victoria fue inmediata en su núcleo, el puesto cayó y los archivos se escaparon como abejas a una noche abierta. La moral del imperio sufrió un golpe inesperado, el mensaje de que no se puede simplemente convertir lo desconocido en recursos sin consecuencias morales. La población de la colonia cercana, al recibir pruebas del negocio imperial, empezó a dudar. La propaganda hizo su trabajo, pero la evidencia fue más ruidosa que la mentira. Los sacerdotes del poder no supieron cómo lidiar con la música que Nila liberó. La novena frase poética, la música hirió al silencio hasta que éste aprendió a pedir perdón. La batalla dejó costos. Muchos cayeron. Ana ya no estaba, otros cuerpos quedaron dispersos por un terreno que ahora brillaba con la luz de la bioluminiscencia. Mara, en el centro de lo que había sido una carnicería pequeña, sintió una mezcla de triunfo y dolor que no conocía términos simples. La victoria no era una fiesta, era un inventario de lo que quedaba. Pero la verdad, una vez suelta, actúa como torrente. Las colonias empezaron a enviar emisarios pidiendo asilo, pidiendo protección para Nila y para cualquier otra forma de vida que el imperio hubiera planeado convertir en arma. En el calor del triunfo, alguien trajo la radio vieja que había en la cúpula y lanzó las grabaciones a la red local. Las voces de los científicos que vendían la idea de explotación quedaron expuestas. La opinión pública cambió, y con ella la capacidad del imperio para justificar su toma. Las riendas del poder se aflojaron justo lo suficiente. Pero la alegría fue contenida. La guerra había enseñado que los efectos no siempre se miden en batallas ganadas, a veces se miden en las cosas que cambian silenciosamente, una ley que se reformula, un contrato que se cancela. Un niño que no crece acostumbrado a la violencia. La vida de Nila se volvió símbolo y, por ello, objetivo. Proteger ese símbolo exigió vigilancia continua. La 10ª frase poética, el triunfo fue una llama que alumbró los rincones donde el miedo se escondía. La flota imperial, golpeada en su orgullo y en su lógica, decidió un nuevo movimiento, legislar la captura por legitimidad y enviar fuerzas superiores. La adjudicación del planeta como zona de control total permitiría usar la fuerza con legalidad. Mara sabía que no podrían ganar una guerra prolongada. La solución fue entonces hacer que la historia se moviera más rápido que la estrategia imperial. Debían exponer la verdad en tantos lugares que la maquinaria del imperio quedara abrumada por su propio escrutinio. Ello significó enviar transmisiones hacia colonias vecinas, estaciones neutralizadas y naves mercantes, todo lo que pudiera llevar la evidencia a ojos distintos. La acción fue un acto de fe, creer que el testimonio y la evidencia son armas cuando las palabras no están compradas. El plan fue su mayor riesgo, si fallaba, les quedaría solo el honor de una lucha inútil, si funcionaba, podrían cambiar la narrativa del imperio para siempre. Cuando la transmisión cruzó sistemas y se mostró a comunidades que habían sufrido episodios parecidos, la respuesta fue inmediata y más masiva de lo que esperaban. Flotas pequeñas se organizaron en defensa, emisarios llegaron para negociar y los tribunales civiles comenzaron a presionar por investigaciones. La maquinaria del imperio titubeó porque, aunque poderosa, depende de la aceptación. En medio del clímax, Mara tuvo un instante privado de memoria, el piano distante volvió a tocar en su mente. La melodía era menos dolorosa y más decidida. Ella entendió que la batalla por Nila no era solo por una criatura, era por la lealtad a un modo de ser humano que elegía proteger. La furia que condujo la acción fue canalizada en una energía que buscó no destruir por placer, sino imponer consecuencias morales. La 11ª frase poética, la furia se convirtió en bálsamo cuando se orientó hacia la verdad. El desenlace del asalto fue una mezcla de triunfo, pérdida y revelación. Las pruebas viajaron, las opiniones cambiaron, y por primera vez en largo tiempo, el imperio se encontró con límites en el océano de su poder. Mara, exhausta, sostuvo la mano de Nila mientras la criatura emitía una nota que parecía decir agradecimiento.
No había palabras. Solo música y respiraciones compartidas. La comandante miró al cielo y comprendió que habían hecho algo imposible, habían despertado la compasión en un sistema que creyó poder comprarla. La guerra se transformó en litigio, y el litigio en cambio. La exposición forzó a las cortes del imperio a abrir investigaciones que tardaron tiempo en cerrarse. En ese intervalo, las colonias que se habían mostrado solidarias ofrecieron refugio para la criatura y para la comunidad que la protegió. Mara y su equipo no se volvieron héroes con estandartes, se volvieron testigos vivos de un cambio que se desenvolvió en comités, debates y vidas que se recuperaban. La victoria no fue magnífica en términos clásicos, pero fue profunda, se trató de impedir que la civilización perdiera su brújula moral. Nila, con el tiempo, fue aceptada como un ser con derechos. No por decreto inmediato, sino por roces cotidianos, un agricultor que entendió que su abono tenía mayor valor cuando se compartía que cuando se comercializaba. Una escuela que enseñó a los niños la canción de la criatura como un acto de memoria colectiva. La presencia de Nila provocó una serie de cambios sutiles pero persistentes, las leyes que protegen especies, el escrutinio de experimentos militares. La creación de un archivo público donde los ciudadanos podían revisar los documentos que antes solo veían los poderosos. Mara no buscó recompensa. Sus actos se convirtieron en una lección para su equipo y para quienes la observaron, el valor es la suma de pequeñas decisiones repetidas. Ella siguió llevando el medallón del niño en su pechera, la imagen se volvió una promesa de que las promesas se honran. En una ceremonia simple, la comunidad de colonos colgó una bandera que no pertenecía a ningún imperio, era una tela con un tono entre azul y violeta que Nila parecía preferir. No fue una bandera de guerra, fue una bandera de memoria. La comandante visitó, en días posteriores, lugares donde la guerra había separado familias. Reunió testimonios, ayudó a negociar compensaciones para quienes habían sido desplazados. Su influencia no era política, sino humana. Aprendió que el poder real es el que logra que la gente vuelva a creer en el cuidado mutuo. Su fama fue discreta, porque la guerra enseña a la gente a desconfiar de los íconos, sin embargo, su legado se sembró en escuelas, en leyes locales y en las costumbres de un planeta que ahora recordaba la canción. La música de Nila se volvió parte de la educación. Los niños aprendían a traducir sus pulsos en ritmos, algunos aprendieron a tocar instrumentos inspirados en su biología. El piano, ese viejo recuerdo que acompañaba a Mara, volvió a aparecer en una sala comunal, aunque ahora con teclas reparadas y la nota de la criatura. La memoria humana y la nueva voz se entretejieron. La vida cotidiana comenzó a cambiar, los mercados dejaron de vender ciertos metales a corporaciones que los transformaban en armas sin escrutinio. Los agricultores recuperaron semillas que el imperio había etiquetado como optimizar. Se iniciaron procesos de reparación. La comunidad honró a quienes dieron su vida. Una ceremonia silenciosa reparó el alma de la gente en pequeñas costuras. El nombre de Ana estuvo en una piedra, junto a otros, y la comandante dejó su medallón sobre la roca. Este acto fue simple, pero detonó una cadena de memoria que obligó a la colonia a no olvidar que cada victoria se sostiene sobre pérdidas. La vida no es una liturgia heroica, es el cuidado de lo que queda. La 12ª frase poética, la memoria se volvió terreno fértil donde crecieron semillas de reparación. Años después, la disposición de fronteras cambió. La ley obligó a las fuerzas imperiales a consultar claramente cuando trataban con vida no humana. Las colonias crearon una red de protección para especies en riesgo. El imperio, golpeado en su costado moral, no desapareció, pero aprendió que la conquista tiene un coste político cuando la evidencia se hace pública. Mara fue llamada por comités, compartió su historia sin adornos. No era una líder que buscara gloria, era una soldado que entendió que su deber tenía cara humana. El recuerdo del piano se mantuvo como hilo conductor. En una noche clara, Mara volvió a tocar en la sala comunal, y la melodía, entre humana y alienígena, se extendió por la ciudad como una antigua plegaria que no pide nada más que no olvidar.
Hay momentos en los que la humanidad se define por unos pocos gestos. Para Mara, la elección de esa noche fue uno de ellos. La gente comenzó a escribir canciones sobre la criatura que había cambiado un imperio. Poetas crearon versos que no intentaban embellecer la guerra, sino recordar la humildad de un acto simple, dar calor a un cuerpo herido. Las generaciones venideras aprendieron menos en los simuladores y más en las prácticas cotidianas de cuidado. El planeta, que una vez ardió por intereses comerciales, dejó de ser un mapa de recursos, se volvió un lugar donde los nombres y las canciones importaban. Nila, por su parte, aprendió a compartir su música con los humanos y a leer la textura de sus manos. Su memoria contenía rutas que aún hoy sirven a exploradores para entender patrones de migración estelar. Su existencia obligó a repensar mapas. La criatura no fue domesticada, fue reconocida. Eso cambió el horizonte del conocimiento, reconocer y compartir, no capturar y explotar. La 13ª frase poética, la promesa de cuidado se volvió piedra angular de un nuevo pacto. El precio pagado seguía latente. Algunas colonias resistieron el cambio, había quienes preferían la seguridad del poder absoluto del imperio. Las tensiones no desaparecieron, pero la evidencia obligó a un replanteamiento. El proceso fue largo y tedioso, puesto que las decisiones legales rara vez son rápidas, pero el cambio avanzó. Lo que antes era estrategia de opresión fue globalmente cuestionado. El planeta, poco a poco, recuperó su voz. Mara vivió lo suficiente para ver a niños tocar en las calles con instrumentos inspirados en Nila. Ella envejeció con la certeza de que no todas las luchas se ganan en combate, muchas se ganan en la perseverancia de cuidar. Su cuerpo llevaba cicatrices que contaban historias, sus manos aún recordaban cómo consolar a quienes sufrían. Cuando murió, fue en un cuarto rodeada de gente que una vez fue su pelotón y que ahora eran maestros y artesanos. Su funeral no fue una parada militar, sino una canción compartida entre especies. En su lápida, alguien grabó una frase que se volvió libro de viaje: vinieron por recursos y le encontraron alma. No era la frase final, pero sí un testigo de que las acciones pequeñas pueden desbaratar las tramas de la ambición. La historia de Mara y Nila no fue un relato épico de conquista, sino una serie de actos que inscribieron la humanidad como elección. La última escena muestra un amanecer sobre la planicie donde todo comenzó. La luz nebular pinta el paisaje con tonos de violáceo, el piano suena en la distancia, y un grupo de niños corre hacia un estanque donde Nila, ya vieja, mira el reflejo de su propia bioluminiscencia. La humanidad no se volvió perfecta, pero aprendió a escuchar. El testimonio quedó inscrito en leyes, en canciones, en la manera en que la gente mira lo que es distinto. La 14ª frase poética, la vida aprendió a contarse en tonos que no dañan. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.